Sí, Sí, sí se ve. Se Ya, ve, se ve. ya, maravilloso. Pato, ¿estás grabando? Hola, sí, estoy grabando. Ya. Bueno, comentarles que este taller va a ser grabado y luego va a ser subido para que podamos tener la información ahí. Bueno, empecemos. Este taller se llama Uso del lenguaje hacia personas con diversidad funcional. Primero que todo hay que aclarar de que este no es un taller de lengua de señas, ¿ya? Es un taller de el lenguaje hacia personas con diversidad funcional. Son dos cosas diferentes. Para comenzar, les voy a mandar ahí una página en la cual si meten ese código les va a salir una pregunta. Las respuestas que ustedes pongan van a ser totalmente anónimas. ¿Ya? Yo ni nadie va a saber qué es lo que ustedes pusieron, así que les pido que puedan responder con toda sinceridad para que podamos hacer este ejercicio de contextualización. Así que la página se llama menti.com. La voy a poner en el chat para que ustedes puedan acceder a ella. Ahí el código es 61587455. También lo voy a poner en el chat. Ahí ustedes siguen viendo mi PPT o ven otra página. el PPT con el código. Ya, Sí, es perfecto. ahí avísenme cuando vayan ingresando. Ahí las personas que van ingresando, ahí tienen que meterse a www.menti.com y poner ese código para que podamos hacer una actividad inicial. Yo voy a sacar un pantallazo. Ya. ¿Hay alguien que ya se haya podido unir? Yo me uní y estoy respondiendo. Yo Ya. igual. Aquí me sale que hay 3 personas. Pueden poner más de una palabra. Ya, miren. Voy a compartirles lo que va a ir saliendo para que ustedes vayan viendo las palabras que han escuchado, o sea, que he utilizado para referirme hacia las personas con diversidad funcional. Recuerden que esto es anónimo, así que nadie va a saber. Voy a poner la pantalla completa, así es más fácil. Ahí se ve. Sí, sí se ve.
Ya. Bueno, ¿qué palabra se ha utilizado para referirme a las personas con diversidad funcional? Acá han puesto demente, personas, ella o él, persona con discapacidad, inválido, minusválido, discapacitado, persona con problemas. Voy a aceptar a alguien que acaba de ingresar. Capacidades diferentes, esa persona, persona postrada, loco, entre otras. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Este ejercicio es para que podamos dar una imagen visual de los términos que utilizamos en algún momento o que utilizamos ahora para referirnos al colectivo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué palabras he escuchado o visto que utilicen personas para referirse al colectivo? Ahora no soy yo, ahora son otras personas. El código es el mismo por si acaso. Ya. Ahí dice demente, discapacitados, retrasado mental, diferentes, minusválido, enfermos, retardado, cojo, loco, con problemas, sin manos, sin pies, down. Voy a aceptar a la otra persona que ingresó. Ya. Entonces tenemos estas dos preguntas que venían un poco a contextualizar a qué vamos a referirnos en el taller. Si ustedes se percatan, todas las palabras que estamos utilizando aquí o que hemos utilizado en algún momento están relacionadas a, por ejemplo, discapacidad, a invalidez, algún diagnóstico también, o alguna, por ejemplo, ahí nombran a la Teletón, o a palabras que vienen asociadas a problemas, a ser diferente, a capacidades. Lo mismo con esta otra pregunta, donde se nombra también lo que es minusvalía, se asocia también a ser enfermo, a la falta de algo. Entonces, miren, con esa contextualización es que damos inicio a el taller de uso del lenguaje hacia personas con diversidad funcional. Como subtítulo tenemos cómo me refiero al colectivo. Acá les muestro una especie de recorrido sobre los temas que vamos a hablar. No va a ser demasiado teórico, la idea es poder escucharles, poder interactuar. Aquí solamente vamos a contextualizar un poco para que sepamos y nos demos cuenta o generemos una reflexión en torno a la terminología que está asociada al colectivo. Entonces, primero que todo vamos a revisar lo que es el término personas, que está asociado a un nombre que genera una identidad también. En un segundo momento vamos a ver lo que es el colectivo como tal, el término de persona con diversidad funcional. En tercer momento vamos a ver lo que es escritura. Aquí sí hay personas que trabajan, sí hay personas que estudian. ¿Cómo me refiero en una escritura, en un documento?
a las personas con diversidad funcional. Y por último vamos a hablar del respeto hacia algunas terminologías y de dónde provienen. Entonces vamos a comenzar. Esto es súper cortito, porque primero que todo tenemos que saber que el colectivo de personas con diversidad funcional son personas. Algo tan simple como ello. Y al ser personas, tienen y merecen el respeto de toda la sociedad, y también lo que viene o que conlleva el hecho de ser personas, que es la dignidad como tal. Cada persona tiene su propio nombre. Yo me llamo Kiara, ahí está Gustavo, Alexandra, etc. Son los nombres con los cuales nos identificamos socialmente y que nos dan una identidad como persona. Por lo tanto, más que decir así como persona con diversidad funcional o persona con discapacidad como se escucha en algunos lados, o en situación de discapacidad que también se escucha, más que eso, si hablamos con una persona con diversidad funcional, lo importante es referirnos hacia esa persona por su propio nombre, ya sea su nombre legal como su nombre social, ¿ya? Porque hay personas que tienen nombres sociales y eso igual es necesario que se pueda respetar. Así que eso primero en el primer punto. En segundo lugar, tenemos que saber de dónde viene este término de diversidad funcional. ¿Por qué se genera este cambio de lenguaje? Muchas personas pueden utilizar o han escuchado o lo ven en las noticias o en la televisión o en los textos que uno lee, que se refieren al colectivo como personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Entonces, este término, o para saber por qué el cambio de terminología, es que vamos a ver algo muy pequeñito, que es una evolución. Vamos a analizar ciertas palabras desde estas tres, que son las más utilizadas o las que hasta el día de hoy se han escuchado o se utilizan en algún momento. El primero es invalidez. Invalidez hasta el día de hoy se sigue utilizando, pero en el decreto 3500. ¿Ya? Invalidez viene, si separamos la palabra, in es un prefijo negativo, ¿ya? Expresa el valor contrario a la palabra que acompaña a in. Entonces aquí tenemos que in viene acompañado de validez. ¿Qué es la validez o ser válido? La validez o ser válido es ser recibido, creído, apreciado, estimado generalmente. Entonces, si decimos invalidez o inválido, estaríamos diciendo que no tiene validez o que no es apreciado, que no es recibido. Decirle a una persona inválida tiene una carga negativa muy potente. Y a pesar de eso, hasta el día de hoy, el tema de las pensiones, todavía está la pensión de invalidez. A ti como persona te declaran como inválida para obtener esa pensión, y es la pensión ligada a las personas con diversidad funcional. Entonces, primero ese término. El otro término que más se utiliza hasta el día de hoy es discapacidad. Discapacidad como tal, pero también en situación de discapacidad o persona con discapacidad. Entonces, este término es utilizado o está contemplado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Ley 20.422, que es la Ley de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, y otras leyes asociadas a lo que es inclusión, como la Ley de Inclusión Laboral, entre otras. Entonces, si separamos la palabra, ¿qué es discapacidad? El prefijo dis indica falta o dificultad, ¿ya? Entonces este prefijo dis viene acompañado de la palabra capacidad. ¿Y qué es la capacidad o el ser capaz? La capacidad o el ser capaz es ser apto, con talento o cualidades para algo. Entonces, al decir que una persona tiene una discapacidad, es que le faltan cualidades para algo, o decir que no es apto, o que tiene dificultades, o que le faltan ciertos talentos, etc. Lo mismo con, persona con discapacidad o el tema de situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque situación de discapacidad, a pesar de que viene a decir que, entre muchas comillas, el problema, entre comillas,
no es de la persona, sino de la sociedad, por las barreras que se les ponen a las personas con diversidad funcional constantemente, a pesar de hacer esa distinción de que no va en la persona, sino que va en la sociedad, sigue utilizando el discapacidad. Entonces, por más que se diga que es algo social, que es algo que puede conllevar un tiempo o puede ser para toda tu vida, a pesar de todo ello, se sigue utilizando esa palabra que tiene una carga negativa, como lo vimos recién, muy potente. O sea, decir que a una persona le faltan cualidades o le faltan capacidades, porque si nos vamos como tal a la palabra, para algo es limitarle automáticamente. Y de ahí es donde viene el tercer término, que es relativamente nuevo, ya lleva su tiempo, pero acá en Chile al menos es relativamente nuevo, que es diversidad funcional. Entonces vamos a separar este término. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es la variedad, la desemejanza o la diferencia. Y funcional deriva o es relativo a las funciones. Entonces, diversidad funcional sería la diferencia en lo relativo a las funciones o la variedad en lo relativo a las funciones. Entonces, ¿dónde está fundamentado el diversidad funcional? Está fundamentado en la teoría del pensamiento y lenguaje de Vygotsky. Esta teoría menciona que lo que, en muy breves palabras, es mucho más extensa, pero lo que yo pienso, lo digo, y lo que digo, lo pienso. Y que las personas le damos ciertos nombres o valores a las cosas según valores culturales. Entonces, es muy potente la conexión entre pensamiento y lenguaje, porque según el valor que yo le doy al objeto, a la persona o a lo que me refiero, es que genero una palabra que va a relacionarse a este objeto, a esta persona, etc. Entonces, lo que yo pienso lo digo y lo que digo lo pienso. Y de ahí igual deriva una frase que es muy conocida, que es que el lenguaje crea realidades. Entonces, en relación a eso, a ese sustento de que, claro, es súper importante el valor que se le da a las cosas, que se le da a las personas, que se le da a lo que yo me estoy refiriendo, es que vienen a hacer este cambio de lenguaje y empiezan a valorar más la diversidad. La diversidad en todas sus variantes. Entonces, el término diversidad funcional se ajusta a una realidad en que la persona funciona de una manera diferente o diversa a la mayoría de la sociedad. ¿Y qué hace este término? Considera que a esa diferencia de la persona y la falta de respeto de las mayorías, o sea, de todo el resto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en todos los procesos constructivos, refiriéndonos, por ejemplo, a cómo se construyen las calles, a cómo se hace la educación, cómo enseñan en los colegios, cómo enseñan en las universidades, cómo está hecho el transporte público, todas esas cosas que son constructos sociales no tienen en cuenta esta diversidad funcional. Por eso no somos una sociedad inclusiva, porque toda nuestra sociedad y cómo funciona la sociedad no tiene en cuenta esta diversidad de las personas con diversidad funcional. Entonces, de ahí es que viene esta distinción entre qué es lo correcto o lo incorrecto hacia referirme hacia las personas con diversidad funcional. Correcto vendría a ser decir persona diagnosticada con, por ejemplo, persona diagnosticada con esquizofrenia, persona diagnosticada con trastorno de personalidad. También es correcto decir personas discriminadas por su diversidad funcional. O más corto, persona con diversidad funcional. También, para referirnos a un tipo en específico, porque son 5 tipos, o sea, visual, auditiva, intelectual, psíquica y física, para referirnos a algún tipo en específico podemos decir persona con diversidad funcional visual, persona con diversidad funcional auditiva, persona con diversidad funcional intelectual, persona con diversidad funcional psíquica o persona con diversidad funcional física. También es correcto, y es otro enfoque muy ligado también a lo que es la diversidad funcional, el persona neurodiversa. ¿Ya? Esto está asociado mucho a la diversidad funcional intelectual, más conocida como el TEA. ¿Ya? También es, para no decir persona diagnosticada con, podemos decir persona con diagnóstico de.
Y ahí entraría la misma dinámica. ¿Qué se repite o cuál es el factor común en esto? El persona. Y en que ninguna de estas palabras o estas frases está asociando una carga negativa hacia la persona. No estamos diciendo que le falta algo, que tiene un límite en algo o que tiene una restricción en algo, sino que estamos diciendo que tiene un diagnóstico asociado a tal enfermedad, a tal trastorno, etc. O que es una persona que es discriminada por su diversidad funcional, o que es una persona neurodiversa. En ningún momento hay una palabra que sea limitante. También es correcto decir persona en situación de dependencia. Esto es más conocido como postrado. Por ejemplo, decir postrado está mal dicho. El término correcto es persona en situación de dependencia, porque es una situación. Puede ser por un tiempo acotado o como puede ser para toda la vida. Y además no estamos definiendo a la persona por su situación, sino que estamos diciendo que esta persona tiene una situación que puede ser acotada o puede durar toda su vida, en la cual necesita de terceros para hacer determinadas actividades. También es correcto decir persona usuaria de silla de ruedas. Y lengua de señas, no es un lenguaje, es una lengua. Entonces, como vimos los términos correctos, ahora vamos a ver la contraposición. Kiara, Dime. ¿cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua? La lengua está dentro del lenguaje, es como una parte del lenguaje. Por eso la lengua de señas es contemplada como una lengua y no como un lenguaje. Porque el lenguaje es más amplio, la lengua es más acotada. Entonces la lengua de señas está dentro del lenguaje en general. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, antes de pasar a lo incorrecto, hacer esta contraposición, hay términos que son usados por el propio colectivo. Quizás nuestro enfoque no lo considera correcto, porque es nombrar como el diagnóstico como tal, pero el colectivo socialmente lo está utilizando. ¿Ya? Y eso igual es importante a considerar. La comunidad de personas con diversidad funcional auditiva se consideran como personas sordas. ¿Ya? Ustedes pueden escucharlo a diario de personas que tienen el diagnóstico médico vendría siendo anacusia. Entonces, las personas que pertenecen a este colectivo se tratan a sí mismas como personas sordas. Y lo mismo ocurre con las personas que tienen una diversidad funcional visual, ya que ellas se tratan a sí mismas como personas ciegas. No son sordos ni ciegos, son personas sordas y personas ciegas. ¿Ya? Es importante hacer esa distinción. Siempre es relevante que esté la palabra persona. Entonces, ¿qué es lo incorrecto en esto? Primero que todo, infantilizar. Ya, esto va más que nada en acciones también. ¿Por qué? Es muy común que, por ejemplo, las personas con diversidad funcional intelectual, a esto me refiero a, por ejemplo, que hayan sido diagnosticadas con TEA o que tengan algún síndrome de Down, etc., se les suele infantilizar. Pueden tener, no sé, 30 años y se les sigue viendo como si fueran niños, niñas de 5. Si vi un caso hace un tiempo de una mujer que tenía síndrome de Down y mencionaba que iba al restaurante con su familia y le preguntaban a la familia qué era lo que ella quería. Y no le preguntaban a ella directamente. Porque si le infantiliza, se le ve como si fuera una niña. Tampoco es correcto minimizar o menospreciar. Yo creo que eso no es necesario como explicarlo más allá, porque son personas, tienen dignidad, tienen derechos, ¿ya? Y estamos todos y todas en el mismo nivel, o sea, no hay nadie que valga más o valga menos. Tampoco es correcto decir capacidades diferentes. Es muy común escucharlo, se suele decir así como, ay, la persona con capacidades diferentes, pero eso está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque según como nuestra visión, todo esto, por eso hablo mucho del respeto, pero nuestra visión, incluso la de Senadis, mencionan que capacidades diferentes está mal.
todas las personas somos capaces. No es necesario hacer una distinción de, ay, yo soy capaz de esto y él o ella no es capaz de eso. No, no es necesario eso, sino que todas las personas somos capaces, que las personas con diversidad funcional realicen la misma función que nosotros y nosotras que no tenemos diversidad funcional, pero lo hagan de una manera diferente, no quiere decir que sean incapaces o que tengan capacidades diferentes, sino que la sociedad está hecha para personas sin diversidad funcional y por lo tanto realizan las mismas funciones pero de una manera diferente. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, la comunicación para la comunidad de personas con diversidad funcional auditiva puede ser a través de la lengua de señas. Y para las personas que no pertenecen a esa comunidad es a través del habla. Pero la función es la misma, o sea, nos estamos comunicando, solo que se hace de una manera diferente. Lo mismo con el desplazamiento, ¿sí? Las personas sin diversidad funcional física se desplazan a través de la caminata, por ejemplo. Una persona con diversidad funcional física quizás va a ser una usuaria de silla de ruedas, pero la función es exactamente la misma, o sea, estamos desplazándonos hacia algún lugar. Entonces no son capacidades diferentes. Tampoco son necesidades especiales. Ya, esto también se escucha mucho y sobre todo en el área de educación, porque incluso la ley menciona a niños con necesidades especiales. Pero este término está súper mal porque también hace esta distinción, o sea, esa persona tiene necesidades especiales, no son mis mismas necesidades. Y todos y todas las personas tenemos diferentes necesidades. No es que seamos nosotros y nosotras y esté el colectivo en otro lado, así con otras necesidades. No, no es así. Todas las personas tenemos necesidades y todas las necesidades son diferentes. Entonces no hay necesidades especiales y necesidades no especiales. Tampoco está bien decir, bueno, eso ya lo vimos, pero decirle a una persona que es inválida, por ejemplo. Por lo mismo que vimos anteriormente, estamos diciendo que no vale, básicamente. Tampoco es correcto nombrar a la persona por su diagnóstico. Entonces, es muy común que la gente diga, mira el esquizofrénico, mira el depresivo. Eso está muy mal, ¿ya? Por lo mismo que vimos anteriormente, porque es relevante poner el persona como tal. Son personas, merecen respeto, tienen derechos. Ya lo voy a repetir para que se les quede en la cabeza. Entonces, dime. Es que me recordé Te escucho súper con mal. con la persona que mataron, creo que fue en la Ligua. Era Ale, te escucho muy mal. Como que hay un ruido de fondo. Saqué el audífono. A ver, habla. A lo mejor ahí te escucho mejor. ¿Te escucho mejor ahora? Sí, ahí sí, no se escucha el ruido. Ya. Que me acordé de la persona que falleció, que mataron hace poco, creo que fue en la Ligua. Y que decían así como, es que era esquizofrénico. Y como que justificaban un poco. Y claramente lo menospreciaban por ser esquizofrénico. Y ni siquiera se sabía realmente si lo era o no. Como que automáticamente pasaban a perder sus derechos. Y es por eso que es importante no asociar a las personas con su diagnóstico. Y decir persona diagnosticada con esquizofrenia. Por ejemplo, si las noticias utilizaran eso y dijeran que era una persona diagnosticada con esquizofrenia. Se separa un poquito y se denota que es persona. Y por lo tanto tiene derechos también. Lo mismo ocurre con, como les decía, cuando las personas como dicen, ay, no sé, el ansioso, el depresivo, el TAP. Eso está mal, ¿ya? Para que lo tengan presente, que siempre es necesario, si estamos hablando de diagnóstico, ya sea de trastornos o de enfermedades, que se nombra persona diagnosticada con. ¿Ya? Lo otro que está mal es asociar palabras limitantes, negativas a la persona. ¿A qué me refiero? Decir que sufre de una discapacidad, que es lo que se puede escuchar, que padece de tal cosa, que es víctima de una discapacidad, también se puede escuchar, o que está afectado por esta discapacidad. Entonces, esas son como las palabras o las frases que más se utilizan y que son incorrectas.
Lo mismo con la anormalidad. Ahí es una distinción clara, así que estamos haciendo entre ellos son anormales y nosotros somos normales. Y no, todos y todas somos personas. También lo mismo de la minusvalía, que es muy similar a la invalidez, es decir, menos valor, básicamente. O retardado, también se escucha mucho y de hecho lo vimos en el ejercicio al principio, que habían escuchado que se asociaba a las personas con decirles retardado o decirles cojo. Es muy común decir así como, no, está cojo. Y no, eso tampoco está bien dicho, no es correcto para referirnos hacia el colectivo. O, por ejemplo, decir discapacitado, enfermito también, o incapaz. Lo mismo con estas palabras que son como mutilado, paralítico, retardado, retrasado. Aún se escucha mucho decir el retrasado mental. Y eso está horrible. O sea, es una palabra que primero hace una distinción entre cómo debería ser y decir que está como mucho más atrás, que no tiene como las mismas cualidades mentales, por así decirlo, facultades mentales que otra persona, y no es así. Entonces, estas palabras que son súper limitantes, que son súper feas también, que tienen una carga negativa, todas estas palabras son por visiones sociales. Como les decía, la teoría del pensamiento y lenguaje. O sea, yo digo lo que pienso y pienso lo que digo. ¿Ya? Entonces, decir que una persona es retrasada o que es insana o que es demente también se escucha mucho por incluso la ley, que se declara a las personas dementes. A decir que está loca o que está trastornada. Todo ese tipo de cosas, o decir que está postrada, también, todos esos términos que son limitantes están incorrectos. ¿Ya? Y no lo digo como desde el modelo de la diversidad, que es lo que estamos hablando ahora. Incluso si nos vamos al modelo social, que es la visión de Senadis, que habla de situación de discapacidad, incluso ahí contemplan estos términos como malos. Creo que alguien había hablado. Sí, la demencia, en el caso de la demencia, según yo, está solamente bien utilizado como trastorno psiquiátrico. Sí, es que la demencia es un trastorno. Entonces, la demencia como tal es un trastorno. Lo que está mal es decir, por ejemplo, el Saldi es demente. Eso está mal. Pero si una persona tiene un trastorno de demencia, por ejemplo, la demencia senil, decir persona diagnosticada con demencia senil está bien dicho, porque es un trastorno. No sé si explico la diferencia. Sí, mucho mejor. Bueno, y aquí vamos por lo mismo. Autista, ciego, sordo, defectos de nacimiento, sordo mudo. Kiara, Es común decir o escuchar sordo mudo. Díganme, no sé quién habló. tiene una pregunta en el chat. Dime, si me la puedes leer, por favor. Sí, aún no la escribe la Javi, pero ahí para que la escriba y ahí te aviso. Ya, Sí, bueno, bueno. yo voy a terminar con esto. Ya, es muy común escuchar sordo-mudo o escuchar sordo como tal, o el ciego, el autista, lenguaje de señas que estábamos hablando, no vidente. Todos esos términos están mal dichos. Ya, y es importante saber que estos términos están mal dichos. Eso de sordo, ciego, autista, estos son términos que se utilizaban antes y se asociaba, era lo mismo que el esquizofrénico, el depresivo, porque se asociaba el autismo y se le decía a la persona automáticamente autista. Y no, son personas diagnosticadas con, o son personas neurodiversas, que es el enfoque que se está trabajando actualmente. Lo mismo con sordo, o sea, no es sordo, es una persona sorda para el colectivo o, según el modelo, persona con diversidad funcional auditiva. Ya, ahí está la preguntita. Dice, ¿cómo se debería decir cuando alguien tiene una discapacidad mental? Ya, ahí es donde entra la diversidad funcional intelectual o psíquica. La intelectual está aferrada a lo que es el neurodesarrollo. Ahí entra el TEA, entra el síndrome de Down. Y al otro lado tenemos la diversidad funcional psíquica,
que ahí entran todos los trastornos psicológicos que afectan a la adaptación de la persona. Entonces ahí entra todo lo que es el diagnóstico de esquizofrenia, la depresión mayor, trastornos de personalidad. También, por ejemplo, si es diversidad funcional auditiva, si es diversidad funcional intelectual, como les decía, que asociada al TEA, al síndrome de Down, si es eso, también se puede decir persona neurodiversa, que es el enfoque que están trabajando las fundaciones que manejan estos temas. Entonces estaría bien decir persona con diversidad funcional intelectual, persona con diversidad funcional psíquica, dependiendo de qué sea, o persona neurodiversa. No sé si respondo ahí bien la pregunta o si le queda alguna duda. Dijo que estaba todo bien, que había entendido. Ya, bacán. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué opinan de esto, de esta distinción entre lo correcto, lo incorrecto y por qué no es correcto nombrar al colectivo así? Y si pueden hablar por el micrófono o leerme lo que vayan escribiendo en el chat, por favor. Pucha, yo creo que es súper útil, súper necesario, eh, pero estamos súper limitados siendo un grupo pequeño. Siento que se tiene que concientizar a gran escala y tiene que, o sea, esto lo tienen que saber, por ejemplo, medios de comunicación, todas las instituciones públicas o las instituciones de la sociedad civil tienen que tener una capacitación mínima. Como esta con respecto al uso del lenguaje y las personas que atienden público diariamente, son porque al fin y al cabo van a tratar con personas y siento que todos estos términos mal usados los inhumanizan, por así decirlo, Sí, los desnaturalizan. efectivamente es eso. Ya no, pasan de ser personas a ser diagnósticos o enfermedades o trastornos. Eso no debería ser así. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que tenga alguna opinión? Sí, es algo súper pequeño en realidad, pero intentar utilizar el persona con diversidad funcional y auditiva, lo que sea, tratar de que sean en ámbitos más formales que en la vida, digamos, cotidiana cuando uno se cruza con una persona. Lo ideal es llamarlo por su nombre, que era lo que había explicado antes, dejarlo como para ámbitos más formales, legales, etcétera, pero tratar de utilizar en la vida cotidiana llamar a todas las personas por su nombre. De hecho, a eso iba el primer y segundo punto. Si yo estoy hablando con una persona con diversidad funcional, obviamente no le voy a decir persona con diversidad funcional. Ya le voy a decir por su nombre, o sea, si se llama Alexandra, si se llama, no sé, Josefa, Catalina, qué sé yo, va a ser la Cata, la Javi, la Josefa, etc. No va a ser la persona con diversidad funcional. Esto es para ámbitos más formales, como mencionaba, creo que era Alexandra. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escucho como más bajito, pero se entiende. Ay, perdón, es que hoy tengo el teléfono, entonces no puedo hablar más fuerte. No, ahí se escucha. Eh, que yo opino que es súper bueno, la verdad, porque incluso hoy día conversando con algunas compañeras nos dimos cuenta de que de repente bueno, pensándolo desde el trabajo social como estudiantes en formación, tenemos nuestras primeras aproximaciones a prácticas y que son conceptos que son necesarios de aprender y conocer, porque el día de mañana o en nuestro diario vivir, por ejemplo, son importantes de conocer, porque de repente igual, no sé, yo lo veo desde el punto de vista del día de mañana una práctica. Creo que es súper importante aprovechar esas instancias también de concientizar a demás personas o compañeros y compañeras que no saben y que de repente igual uno puede aportar con ese granito. Así que creo que es súper bueno esto y ojalá se pueda seguir masificando, igual como decía el compañero ahí, que es súper importante igual el seguir como masificando esto porque creo que es de vital importancia.
Gracias. Sí, ojalá podamos hacer más instancias y que llegue a más gente también. ¿Alguien más que tenga una opinión, un comentario o alguna duda también? Hola, a lo mejor mi comentario no va a servir de mucho, pero yo opino igual que los chiquillos. Y sobre todo igual que la Javi. Yo cuando estaba en la U todavía, yo le decía a los profes, yo siento que no nos preparan para trabajar con personas, con personas con diversidad funcional, o por ejemplo yo que vivo cerca de la cordillera. Siento que debiese todo esto que vimos ahora implementarse en los colegios y liceos primero y después como al público en general. No sé, hacer como, no sé, juntarse en la junta de vecinos, ser como de lo, no sé, por decirlo, de lo más bajo a lo más alto, así. Porque es más fácil concientizar a la señora de la Vega que a un político, no sé, una cosa así. Pienso yo, po. Y son ellos los que están más en contacto con otras personas también, po. Y lo encuentro súper necesario y no sé, me gustaría que a futuro se pudiera dar estas charlas en los colegios y, ¿cómo se llama esto? No sé, que a los trabajadores sociales no sé, esté incluido en la malla, esto. Porque nosotros trabajamos 100% con personas y no, de verdad que no lo vemos, se ve súper poco. Yo he visto que hay universidades que tienen, por ejemplo, el lengua de señas, pero optativo. Y no debiese ser así, pues. Debiese ser una regla o debiese ser normal saber cómo tratar a un ciego, por ejemplo. Una persona ciega, disculpen. Porque yo veo que no se da, pues tenemos súper poca cultura y no sé, es como un sueño. Ojalá algún día se pueda lograr. Y muchas gracias por facilitar esta instancia. Ujú. Gracias, Javi. ¿Alguien más? ¿O Sí, continuamos? yo una cosita pequeña. Como mencionaron las chicas, igual es súper importante implementar esto tanto en el ámbito, digamos, de formación, en el ámbito profesional, en nuestros lugares de trabajo, etcétera. Pero yo creo que es mucho más importante hacerlo para nosotros mismos al final, como un aprendizaje propio, tratar de incluirlo como en toda nuestra vida cotidiana y que sea algo normal, que sea algo común, mejor dicho, que sea un hábito, que al final es algo para nosotros mismos, o sea, más que para aprender a tratar a otras personas, que sea algo que nosotras ya tengamos como incorporado y que no necesariamente tengan que haber capacitaciones o instancias que te digan que lo que tú estás haciendo está mal, sino que aprendas de eso y que puedas integrarlo a todas las actividades, tanto profesionales, familia, grupos de amigos, círculo cercano, etcétera. Eso. Gracias, Ali. ¿Alguien más? ¿O continuamos? ¿No hay nada en el chat? No, por el momento nada. Ya. Entonces, vamos a continuar con el tercer punto, que es la escritura. Si estoy escribiendo un documento, un trabajo, una investigación, ¿cómo puedo usar el término? Aquí nos vamos a enfocar en diversidad funcional. Primero, puedo usar, por ejemplo, personas discriminadas por su diversidad funcional, pero es muy largo, entonces quizás personas con diversidad funcional, que es un poco más acotado. Esto se puede minimizar o achicar en PDF. De hecho, PDF es la sigla que se utiliza en el modelo de la diversidad, que es de donde sacamos el término diversidad funcional. Entonces, también es una posibilidad. También colectivo de personas con diversidad funcional o personas diagnosticadas con, o como habíamos hablado antes, si estamos refiriéndonos a un tipo de diversidad funcional en específico, puede ser persona neurodiversa, si queremos hacer la contraposición, puede ser persona neurotípica, que vendría siendo la contraposición con la persona neurodiversa. Y así, entonces aquí yo les puse algunos ejemplos donde puede ser empezar, así como las personas con diversidad funcional, de ahora en adelante, PDF, entonces así ustedes pueden continuar ese documento que están escribiendo y nombrar, en vez de escribir persona con diversidad funcional todo el rato, escribir PDF,
que es un poco más corto. O, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplito, que se estima que en Chile 1 de cada 100 habitantes corresponden a personas neurodiversas. Yo esa información la saqué de un estudio por si acaso. Pero no decía persona neurodiversa, tenía otro término. Lo modifico un poquito. Así que ahí tienen 2 ejemplos donde en trabajos de la universidad, de su propio trabajo, de colegios, liceos, se puede hacer. También si les gusta investigar, cualquier documento que sea un poco más formal, se puede utilizar el término, no es un término informal. A eso quiero llegar con esto. ¿Mm? Consulta, por ejemplo, la abreviación de personas con diversidad funcional. Si quisiera hacer hablar sobre personas con diversidad visual, podría ser con PDV o, o no se puede. O sea, mira, lo importante es que tú pongas al comienzo, por ejemplo, personas con diversidad funcional visual. De ahora en adelante y pones PDFV. Ah, ya. Porque así Ya, la persona comprendo. que vaya a leer el documento sabe que cuando tú pones PDFV va a ser personas con diversidad funcional visual. Comprendo. ¿Cómo hacer para que no se confunda con el PDF, cuando el documento está en PDF? Sí, es que eso va en el contexto más que nada. Entonces, claro, en el habla si uno dice PDF, automáticamente como que pensamos en el documento PDF. Pero si tú estás hablando, por ejemplo, en una investigación de la vida independiente de las personas con diversidad funcional y empiezas a utilizar PDF, y avisas que de ahora en adelante vas a utilizar eso, se va a entender. Como que no va a haber ningún problema con eso. De hecho, en el modelo lo ocupan también porque para no nombrarlo como todo el rato, es más fácil utilizar creo que es acrónimo la palabra que estaba buscando. Así que para que también lo contemplen, porque también se pueden utilizar, ¿ya? Y si alguien, porque puede pasar que, por ejemplo, en la universidad, cuando tú entregas un documento, una investigación o cualquier tipo de tarea o de prueba, de evaluación, lo que sea, tienen que ir fundamentadas. No puedes llegar y utilizar cualquier cosa porque tú quieres, sino que todo te piden una fundamentación, que las normas APA, que aquí y allá. ¿Ya? Este término tiene su fundamentación. Yo he entregado trabajos de la universidad utilizando el persona con diversidad funcional y ahí en la bibliografía se pone el modelo de la diversidad, que paso el dato por si lo quieren leer, lo pueden encontrar en internet poniendo modelo de la diversidad o en la página web que tenemos donde se puede descargar directamente. ¿Ya? Entonces, este término se puede utilizar de manera formal. ¿Sí? Hay una preguntita en el chat de la Cintia y pregunta si el término, digamos, se escribiría como PDF guión y el diagnóstico o sería todo junto. Ya, mira, en persona con diversidad funcional sería PDF como tal. Si quieren utilizar persona con diversidad funcional visual, que lo visual contempla 1.000.000 de cosas, o sea, todos los diagnósticos que sean de pérdida total de la vista o pérdida parcial de la vista, todo lo que sea eso lo contempla el persona con diversidad funcional visual. Por ejemplo, todo lo que es diversidad funcional intelectual contempla los tipos de TEA, contempla el síndrome de Down, o lo físico, todo lo que conlleva extremidades. Entonces, son bastante amplios. Si ustedes están hablando de amplios, pueden utilizar PDF, así como todos los tipos de diversidad funcional. Si quieren hablar de un solo tipo, así como visual, contemplando todos los posibles diagnósticos que hayan, pueden usar el persona con diversidad funcional visual o PDFV, siempre y cuando lo informen antes. Y si es un diagnóstico en específico, yo les recomiendo que utilicen persona diagnosticada con. Entonces así es más simple llegar a eso. Dime. La Cintia pregunta por el guión, porque si lo pone PDF Sí, en la escritura. o sin el guión todo junto. Pero así como PDF guión y un diagnóstico, o se refiere a visual, por ejemplo, o auditivo. A la letra. PDF V. guión V, claro. Ah, bueno, yo creo que ahí depende de cada persona. Pero si ustedes me preguntan, yo lo pondría junto, porque sería persona con diversidad funcional visual.
No estamos como haciendo una distinción. No sé si entendí bien la pregunta o si respondí a lo que estaba preguntando ahí Cintia. No hay ningún comentario por el momento, pero yo creo que sí. Ya. Igual después dejamos ahí un espacio de pregunta en caso de que haya quedado alguna duda. Entonces ahora pasamos al cuarto punto de esto, que es el respeto. Bueno, el respeto es fundamental en todas las áreas de la vida, pero aquí vamos a hablar del respeto en específico a cuando una persona con diversidad funcional no quiere utilizar el persona con diversidad funcional, que es totalmente válido. ¿Ya? El personas con discapacidad es muy defendido porque se utiliza la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006, y acá se ratificó en Chile el 2008. Ahí habla de personas con discapacidad. Entonces, hay personas del colectivo que utilizan el persona con discapacidad porque está asociado a la legalidad, a la normativa internacional, a las leyes que están acá en Chile también. Entonces, es uno de los argumentos con los cuales nos podemos encontrar en contraposición a lo que es el cambio de lenguaje. Pueden decir que la convención contempla este término, que las leyes contemplan este término, y eso, si una persona no quiere cambiar el lenguaje, quiere denominarse a sí misma como persona con discapacidad, es totalmente válido. O sea, es parte del colectivo y es una persona que se siente identificada con el persona con discapacidad. Entonces, aquí la idea no es que ustedes le digan, ¿sabes qué? Tienes que cambiar el lenguaje. No, no es la idea de imponer un cambio de lenguaje, sino que las personas con o sin diversidad funcional puedan entender por qué es importante cambiar el lenguaje. Entonces, lo mismo ocurre con el persona en situación de discapacidad. ¿Por qué se cambia esta visión de con discapacidad a en situación de discapacidad? Esto viene del modelo social, ¿ya? Y bueno, la convención, de hecho, está muy ligada al modelo social. Pero aún así, el modelo social acá en Chile optó por este cambio de, en vez de con discapacidad, a persona en situación de discapacidad. Para hacer esta distinción de que las barreras no estaban en la persona, sino que estaban en la sociedad. Y Senadis promueve mucho lo que es persona en situación de discapacidad. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar con esto? Nosotros y nosotras podemos tomar la decisión de hacer este cambio de lenguaje, lo cual sería maravilloso, porque entendemos que la importancia de las palabras, que las palabras crean esta realidad, que discapacidad y otros términos tienen un contenido negativo, tienen un contenido limitante, un contenido incluso peyorativo hacia la persona. Entonces nosotros y nosotras entendemos eso. Aún así, hay personas que se apropian, sobre todo me estoy refiriendo como a personas del propio colectivo, que se apropian del persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad. Ahí yo no les estoy diciendo que ustedes tengan que decirles, sabes que tienes que cambiar el lenguaje, sino que lo ideal es que ustedes puedan transmitir esta información, puedan decirles, sabes que discapacidad es esto. Discapacidad es un término limitante, es un término peyorativo. Cambio, por ejemplo, diversidad funcional tiene este origen. Diversidad funcional viene a cambiar esta visión de lo negativo hacia el valor hacia la diversidad. Y ahí como que queda a criterio de la persona, ya sea con o sin una diversidad funcional, pero que queda a criterio de la persona si cambia o no el lenguaje. Pero es importante que podamos respetar con el término con el que yo me identifico. ¿Ya? Entonces, estos son como los principales argumentos con los cuales ustedes se pueden encontrar para no cambiar el lenguaje, o sea, porque Senadis lo dice, o porque deriva de una convención, hay leyes que mencionan este término y por lo tanto yo no lo cambio. Entonces, aquí la idea no es imponer, sino que explicar por qué es importante que el cambio de lenguaje sea desde situación de discapacidad o discapacidad hacia diversidad funcional. Ahora, antes de pasar a la actividad del Jamboard, quería consultarles si es que tienen alguna duda, consulta que haya quedado al respecto.
Parece que no. Yo tengo una duda Dime, Laura. con respecto a las personas que no tienen diversidad funcional y que aún así uno le explica como el término de diversidad funcional, pero se niegan como a hacerlo. Obviamente siempre con el respeto, po. Pero ¿qué pasa si es como una persona, como un profesor o cosas así? Que mira, voy a hacer una comparación con otro colectivo que también está luchando por el cambio de lenguaje. El colectivo o la comunidad LGTBQI+, lleva mucho tiempo luchando por el cambio de lenguaje. Lleva mucho tiempo peleando porque respeten sus propios pronombres. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con personas que estén a favor y con personas que estén en contra del cambio de lenguaje. Lo importante es primero, el respeto y segundo, entender por qué estamos cambiando el lenguaje. No decir, por ejemplo, diversidad funcional por decirlo, sino que entender de dónde viene, qué es lo que significa, qué cambio hace hacia el trato, hacia el colectivo. Así que mira, Laurita, siempre en toda la vida, con profesores, o colegas también, cuando ya seas profesional te vas a encontrar con colegas o con profesionales de otras áreas que no van a querer cambiar el lenguaje o que van a incluso llegar a tener una actitud muy negativa hacia este cambio. Y eso va a ser súper común, lamentablemente. Pero lo importante es que tú sepas por qué tú usas este lenguaje, cuál es la importancia y que puedas explicar, así como, ¿sabes qué? Diversidad funcional viene por esto, significa esto, y esa es su importancia. Si la persona decide cambiarlo o no, como que ya va en la persona, ¿ya? Pero la idea no es como pasar malos ratos por esto, sino que la idea es poder informar, educar a las personas. No sé si respondo a tu pregunta, Laura. Sí, gracias. Que yo decía como tú nos enseñaste cómo a utilizar el término en documentos y cosas así, eh, si llegara a pasar como una situación, también estaría como yo igual puedo ocupar el término porque como la bibliografía dice, la coloqué, pues, ¿cachai? Como que la cité bien Sí. o algo así, ¿o no? Mira, tenemos una ventaja en comparación a la comunidad LGTBQI+, porque hay bibliografía detrás. Y bueno, generalmente todo lo que es, de hecho, uno de los grandes argumentos contra leyes, por ejemplo, el uso de la E, es porque es una cosa académica, que la malformación del lenguaje, que aquí y allá. Son como los grandes argumentos para estar en contra del uso de la E. Pero nosotros y nosotras, que estamos promoviendo el uso de persona con diversidad funcional, tenemos un fundamento teórico detrás, que es el modelo de la diversidad. Este modelo es de Romanach y Palacios y fue hecho por personas con diversidad funcional. Lleva ya harto tiempo promoviéndose, o sea, hasta desde el 2008. Así que yo les recomiendo, porque a mí me pasó, yo tengo un profesor que es muy teórico, entonces a mí me daba como miedo de que me fuera como a cuestionar mucho el trabajo solo porque yo utilizaba persona con diversidad funcional. Entonces, ¿qué hice? Igual se los voy a pasar como dato, a lo mejor les puede servir. Cuando sean profesores que se apeguen mucho a lo teórico, informar, o sea, en la entrega del trabajo decir, ¿sabe qué? En la bibliografía dejé el modelo de la diversidad, del cual me basé para cambiar el lenguaje de discapacidad a diversidad funcional. Entonces el fundamento teórico está ahí. Incluso yo le mandé un correo diciéndole que si quería tener el modelo, yo se lo podía mandar sin ningún problema, para que supiera que existía. Javi, ¿quiénes son los autores que promueven el modelo de la diversidad? Ya, el modelo de la diversidad es de Javier Romanach y Agustina Palacios. Javier Romanach era una persona con diversidad funcional, murió hace un par de años, pertenecía al Foro de la Vida Independiente.
Y Javiera Agustina Palacios era una mujer argentina que participó mucho en lo que era el modelo social y vino ahora a colaborar con el modelo de la diversidad. Ella hacía cátedras de Derecho Humano. Y dime, ¿cuál es tu duda? Aló. Ahí te escucho. Que, por ejemplo, cuando hay distintos rangos de edad, no sé, me imagino a un niño o niña que tenga diversidad funcional a una persona mayor, allí la terminología sería la misma, o cómo referirme. Mira, si son menores de edad, puedes, por ejemplo, decir niño con diversidad funcional, niña con diversidad funcional, niña con diversidad funcional, adolescente con diversidad funcional. Si son personas mayores, ahí yo creo que podría ser como más adaptado al persona con diversidad funcional solamente. No sé si respondí a tu pregunta, Javi. Parece que se nos cayó la Javi. Ya. Creo que sí. Ya, entonces para ir cerrando, que ya estamos en la hora, les traje una actividad en Jamboard. Ya, tiene 2 preguntitas. También es anónima, también pueden poner lo que ustedes quieran. El link se lo dejé acá en el chat, se lo voy a volver a repetir. La idea es que puedan meterse y escribir la respuesta a esto. Voy a ahí proyectarla para que puedan verla. Y está el link. Avísenme si no les permite entrar. Mi internet está un poquito lento. Ya, la primera pregunta es ¿qué aprendí? Y la segunda es una reflexión. La idea es que ustedes ahí, como escribía alguien, puedan poner lo que ustedes piensan en la reflexión y lo que ustedes aprendieron en este cuadrito. Pueden poner un post-it o pueden poner ahí un cuadro de texto. La verdad es que da lo mismo, pero la idea es que podamos ahí saber qué es lo que aprendieron hoy día. Y que somos personas, que es importante ser conscientes del lenguaje que utilizamos. Los que no puedan escribir en el Jamboard pueden escribirlo en el chat y yo lo puedo leer o pueden hablar por el micrófono. O lo vamos pegando ahí nosotras en el Jamboard, para que después la idea es mandarle eso, que pueda quedar el registro y que lo puedan tener ustedes. Sí, ahí Gus o Laura, si no pueden, escríbanlo ahí en el chat o mándanos a nosotras por interno si no quieren que lo lea el resto y lo vamos poniendo. Aprender a tratar con dignidad a los demás. Las personas no necesitan etiquetas. A mí me encanta eso. Somos una sociedad que categoriza mucho. Aprendí que es importante el cambio de lenguaje para humanizar a la sociedad. El cambio parte por nosotros mismos. Aprendí la importancia de un lenguaje inclusivo y el respeto por el otro. Muy bien. ¿Escribieron algo en el chat? Sí, escribieron en el chat. Dice, aprendí que es un lenguaje complejo, que parece fácil porque igual se sale a veces de los conceptos antiguos.
pero que es de mucho ensayo-error. Sí, miren, esto es un proceso. Ya no se sientan mal si de repente están hablando y ustedes quieren cambiar a diversidad funcional y de repente no se les sale discapacidad. Es un proceso, ¿ya? Entonces, todas las personas que ahora nos sale más natural es porque hemos pasado por mucho tiempo ya hablándolo de una manera más natural, utilizándolo en todo momento también. Entonces, no se preocupen, o sea, la intención es lo que vale y empezar a trabajarlo, así hablarlo con la familia, con sus amigos, amigas y amigues, en su trabajo, en su universidad. Cuando empiecen a hacer eso y empiecen así como a trabajarlo, va a llegar un momento donde ya sea algo natural y ya como que no les salga natural, no se van a dar ni cuenta. Así que de verdad como que no se sientan mal si lo intentan cambiar y al principio les cuesta un poco. Hay otra preguntita. Dice, aprendí sobre las palabras que tenemos naturalizadas, no siempre están bien. Sí. Voy a ir a poner acá lo que dijo Gus. Y lo que dijo Laura. Para que quede ahí en el registro. De verdad, gracias a las personas que están aquí, que han participado, que han dado sus opiniones. Aprendí que a través del lenguaje creamos realidades. Debemos educarnos y educar en la inclusividad. Voy a bajar este un poquito para poner este al lado. Aprendí que es importante el cambio de lenguaje para humanizar a la sociedad. El cambio parte por nosotros mismos. Aprendí que a través del lenguaje creamos realidades. Respetar y respetarnos, amarnos en nuestras diferencias. Mira, me encanta eso. Todas las personas somos diferentes. Hay que aprender a valorar esa diversidad. Aprendí sobre las palabras que tenemos naturalizadas, no siempre están bien. O del ensayo-error. Tratar con dignidad. Y acá dice que las personas no necesitan etiquetas, que hay que ser más empáticos y la importancia de la inclusión. Así que con esta actividad damos por finalizado el primer taller de uso del lenguaje hacia personas con diversidad funcional. Les doy las gracias por haber participado, por estar aquí presentes, por tener esa motivación para el cambio. Y espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, dejo abierto ahí el micrófono por si alguien tiene algún otro comentario. Acá dice, aprendí que el lenguaje puede mutar acorde a las necesidades de la sociedad. Sí, eso también es cierto. Yo creo que otra cosa súper importante que debiéramos, digamos, quizás hacer no sé, una capacitación o algo más cortito, o alguna infografía o algo, es la diferencia entre la inclusión y la integración, que igual son palabras súper comunes y que generalmente se tienden a confundir pensando que son lo mismo, pero son términos muy diferentes. Sí, la verdad. Vamos a considerarlo, vale, vamos a hacer algo. Ahí, gracias, muy bueno el taller. Gracias a ustedes por participar. Me alegro mucho que les haya servido, que les haya gustado. Si no hay más comentarios ni más preguntas, les dejo libres para poder desconectarse. Estuvo muy bueno el taller. Puedo irme feliz sabiendo que aprendí cosas nuevas. Gracias. Qué bueno, gracias Tomás. Esto estará en YouTube por si más adelante quiero verlo de nuevo. Sí, lo vamos a subir a YouTube. Estuvo bueno. Gracias, Gus. Me encantó el taller. Gracias, Vicky. Sí, es rico seguir aprendiendo hoy. Ahí vamos a seguir nutriéndonos de diferentes actividades. Botón de plata para multidiversos. Gracias, Javi, por participar también. Que estén muy bien. La grabación va a estar ahí en YouTube y la voy a subir también a la carpetita de multidiversos. Así que les mando un abrazo. Cuídense mucho. Ahí estamos hablando. Chao. Gracias, Rocío. Cuídense.
bastante